Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Conversaciones Kicks. Como saben, este es un espacio en el que tendremos la posibilidad de intercambiar experiencias y debatir sobre temas vinculados a la educación en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Pedro Garret y soy coordinador de proyectos e investigador del Kicks Lab y estaré acompañándolos en esta conversación. Agradecemos a cada persona que está viendo este contenido a través de nuestro canal de YouTube y los invitamos a que sigan nuestra fanpage en Facebook y en X, se suscriban a nuestro canal y compartan este contenido. Antes de comenzar, quisiera contarles un poco más sobre qué es el KICS. Esta es una iniciativa impulsada por la Alianza Mundial para la Educación y el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo, con el propósito de contribuir a la mejora de las políticas y prácticas educativas para reforzar los sistemas educativos nacionales mediante el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de capacidades y la creación, conservación y movilización del conocimiento. KICS tiene varios centros regionales alrededor del mundo. En el caso de América Latina y el Caribe, esta red de conocimiento es liderada por SUMA, el primer laboratorio de investigación e innovación en educación para América Latina y el Caribe, y también por la Organización de Estados del Caribe Oriental. A su vez, el KICS-LAC incluye a 10 países miembros: Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía. Durante este año, el KICS-LAC se encuentra desarrollando el ciclo de movilización de conocimiento sobre educación en primera infancia, en lo que se encuentra con la participación de representantes de países de América Latina y el Caribe, así como diversas organizaciones nacionales, regionales y globales. En este nuevo ciclo, buscamos generar e integrar conversaciones de interés para la región, fortaleciendo las conexiones y promoviendo el intercambio de conocimiento. Nuestro objetivo es contribuir al fortalecimiento colectivo, explorando enfoques innovadores para avanzar hacia una educación infantil de calidad, inclusiva y equitativa. Específicamente, en esta oportunidad, vamos a profundizar sobre los estándares de calidad y marcos curriculares como pilares normativos que orientan trayectorias educativas inclusivas, pertinentes y culturalmente relevantes en la primera infancia, teniendo en cuenta la experiencia de Guatemala. Para ello, en esta ocasión es un placer presentar a Claudia Morales, quien es Directora General de Gestión de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación de Guatemala. Bienvenida, Claudia, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Pedro. Qué gusto estar acá con ustedes. Estamos muy agradecidos de tener esta oportunidad de hablar con usted sobre un hito tan importante como la actualización e implementación del nuevo currículum escolar, en este caso, el nivel de educación preprimaria que se ha estado llevando a cabo recientemente en Guatemala. Entonces, me gustaría empezar presentándola. Claudia Morales cuenta con más de 20 años de trayectoria en el ámbito educativo y se ha desempeñado como maestra de grado, directora de escuela y supervisora educativa. Durante 4 años ejerció el cargo de directora ejecutiva departamental de educación y de esta posición lideró la implementación de reformas relacionadas con el presupuesto por resultados, coordinó el presupuesto anual de la unidad ejecutora y supervisó su eficiencia. A lo largo de su carrera ha adquirido sólidos conocimientos en la ejecución de programas de fortalecimiento institucional y en la construcción de capacidades para la planificación y gestión presupuestal. Cuenta con una maestría en liderazgo y gestión educativa por la Universidad del Valle de Guatemala y un certificado en administración pública otorgado por el Instituto Nacional de Administración Pública, así como formación en metodologías de gestión del cambio. Desde inicios del 2024 se desempeña como Directora General de Gestión de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación de Guatemala. Bueno, ahora sí daremos inicio a esta conversación. Estimada Claudia, para comenzar, sabemos que el Currículum Nacional Base, CNB, actual en Guatemala, busca dar cierta continuidad al proceso de transformación curricular que se inició con la reforma educativa de este siglo. Sin embargo, esta reciente actualización también responde a ciertos factores más contemporáneos, ¿no? Como el avance de la ciencia educativa, los objetivos nacionales e internacionales para el desarrollo,
y también los propósitos educativos regionales y mundiales planteados a partir de la pandemia por COVID-19. Entonces, teniendo en cuenta este gran contexto de continuidad y renovación, ¿podría explicarnos en qué consistió específicamente la actualización del CNB y cuáles son las características principales de este currículum actual? Por ejemplo, mencionándonos qué elementos se mantuvieron, qué se transformó y cómo se estructura ahora para responder a estos desafíos contemporáneos. Por supuesto, sí, magnífico tema. La actualización del currículum nacional base de nivel preprimaria consistió en dar continuidad precisamente a ese proceso de transformación curricular iniciado con la reforma educativa, pero a la vez en responder a los retos actuales que enfrenta la educación guatemalteca. Mantuvimos los principios filosóficos y pedagógicos que ya orientaban el currículo, especialmente la búsqueda de una formación integral, inclusiva y pertinente. Sin embargo, lo que se transformó fue la manera en que se organizan y se priorizan las competencias. Ahora existe un énfasis más fuerte en el desarrollo socioemocional, en la formación ciudadana, en el respeto a la diversidad cultural y lingüística, en la preparación de los niños y las niñas para desenvolverse en un mundo que exige habilidades cognitivas y sociales mucho más complejas. Entonces, el currículo actualmente se estructura en áreas de aprendizaje con indicadores más claros y flexibles, lo que permite a las maestras que adapten las experiencias educativas a la realidad de cada contexto, ya sea urbano o rural. Y con ello, pues lo que buscamos es dar una respuesta efectiva a los desafíos contemporáneos de la educación. Uno de los componentes de mayor importancia, podríamos decir, para las maestras es que tienen una mejor claridad para el proceso de evaluación. De acuerdo. Y justamente teniendo estos cambios en cuenta y la operación de estos nuevos elementos, ¿no? Como este componente que nos menciona de los enfoques transversales y también la claridad en el tema de evaluación, quizás nos pueda comentar concretamente, ¿no? En el CNB para el nivel de educación preprimaria, cuáles fueron las principales necesidades y los motivadores clave, ¿no? Que impulsaron esta nueva y profunda actualización. Sí, a partir de la implementación del currículo siempre encontramos oportunidades de aprendizaje y esta actualización respondió específicamente a la necesidad que se evidenció de dar respuesta a una niñez que enfrenta un mundo con retos tecnológicos, ambientales y sociales mucho más complejos que en el pasado. Eh, También nos motiva, obviamente, los compromisos como Estado que tenemos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros marcos regionales. Pero también se suma la necesidad y la urgencia de fortalecer aprendizajes básicos luego de la pandemia y de eh, garantizar mayor equidad en el acceso a una educación de calidad desde los primeros años. De acuerdo. Esta noción, ¿no? De repensar un poco los desafíos actuales y contemporáneos con lo que esperamos, digamos, desarrollar desde la primera infancia, desde la niñez, es muy importante, ¿no? Y justamente ya hablando del proceso, ¿no? De actualización curricular, que es un proceso realmente complejo, de gran magnitud para el sistema educativo guatemalteco. Queríamos conocer cuáles fueron los factores habilitantes que usted considera más significativos que permitieron que este proceso de actualización curricular se concretara exitosamente. Bueno, yo sí considero que para el proceso de que este proceso de actualización fuera posible, resultó fundamental la iniciativa política del Ministerio de Educación, obviamente contar con un presupuesto adecuado y el respaldo normativo que le dio legitimidad. También considero que fue determinante la participación amplia de docentes, especialistas y comunidades porque aportaron desde su visión eh, dada por la experiencia.
Eso para mí fueron los factores habilitantes más importantes. De acuerdo, y justamente vinculándolo con el enfoque comunitario que usted ha mencionado en este último factor habilitante, justamente sabemos que un proceso de diseño, de validación curricular, implica un esfuerzo colaborativo de diferentes actores. Entonces, teniendo en cuenta esta experiencia de integración de diferentes voces, sí nos gustaría profundizar justamente en este proceso, ¿no? Entonces, ¿cree que podría contarnos específicamente quiénes fueron los actores clave que participaron en este proceso de construcción curricular y cómo se articuló esta participación, ¿no? Es decir, las etapas del proceso de construcción, la metodología empleada para involucrar a diferentes actores, darle coherencia a estas múltiples voces y también cómo se desarrolló este esfuerzo conjunto, ¿no? De consenso de actualización curricular. Sí, por supuesto, el proceso de actualización del currículo fue realmente un esfuerzo colectivo. Estuvieron involucrados equipos técnicos del Ministerio de Educación, en particular de los niveles inicial y preprimaria, así como técnicos especialistas de las áreas curriculares, de la Dirección General de Currículo. Hubo presencia y acción de consultoras de esa misma dirección. También se contó con un equipo de acompañamiento técnico que apoyó en la revisión y validación en las distintas direcciones. En la fase de validación participaron coordinadores departamentales del nivel de educación preprimaria, tanto del sector público como del sector privado. Además, profesionales que ejercen funciones de supervisión educativa. Fue muy valiosa la participación de directores y docentes de escuelas normales que aportaron una mirada desde la formación inicial docente. El proceso se organizó en varias etapas. Primero con un diseño técnico inicial, luego con talleres de validación regional en los que se recogieron aportes de distintos actores. Posteriormente se hicieron ajustes con especialistas y finalmente se consolidó la propuesta para su aprobación ministerial, ¿verdad? La metodología fue esencialmente participativa y dialógica. Eso permitió dar coherencia a múltiples voces y asegurar que el currículo representara la necesidad de los distintos territorios y comunidades del país. Perfecto. Muchas gracias por contarnos, digamos, este proceso complejo y que, como decíamos, integró múltiples voces y múltiples actores. Entonces, ya comprendiendo los motivos que llevaron a esta transformación y también los procesos que implicó, vemos que el nuevo diseño del CNB posee un fuerte enfoque inclusivo y equitativo, con pertinencia cultural, lingüística y busca desarrollar habilidades cognitivas, socioemocionales, para una formación integral. Entonces, considerando esta visión holística, comprensiva, ¿de qué maneras concretas se espera que esta actualización impulse el respeto a la diversidad cultural y lingüística, el fortalecimiento de la participación de la niña y la mujer y el desarrollo de los estudiantes de 4 a 6 años del país en el día a día de las aulas? Claro, cuando se hace la implementación del nuevo CNB para preprimaria, se nota que plantea un enfoque inclusivo y equitativo que no solo está en el papel, sino que refleja en su estructura curricular los lineamientos metodológicos y su concreción contextualizada. En primer lugar, incorpora explícitamente la dimensión de educación intercultural bilingüe, con materiales, orientaciones y adaptaciones curriculares, así como las cosmovisiones propias de cada comunidad. Esta apuesta va más allá del uso de idiomas. Implica que el currículo se concrete por pueblos, para tomar en cuenta las particularidades culturales, los conocimientos propios, las prácticas comunitarias de cada territorio. Además, la estructura de las áreas curriculares permite completamente que se organicen tablas de alcance y secuencia
que permiten adaptar la participación activa de las niñas, respetando precisamente ese contexto cultural. Sin embargo, permite también que los docentes integren elementos pertinentes en sus actividades cotidianas, respetando la diversidad del entorno, promueven aprendizajes significativos. Hay un rol específico cuando hablamos de cómo las niñas tienen una participación activa. Y eso incluye la participación activa de los adultos. Eso está claramente especificado en el currículo. ¿Cuál es el rol activo de un adulto mediador? Para ir rompiendo con estereotipos y con prácticas que limitan y alejan del ejercicio al derecho a la educación de las niñas. Con respecto al género, entonces el CNB nuevo impulsa que desde la educación inicial se promuevan entonces actitudes de igualdad, respetando los derechos de las niñas y de los niños, evitando prácticas discriminatorias o estereotipadas. La idea es que los ambientes educativos impulsen la participación equilibrada y que las niñas puedan desarrollarse plenamente sin sesgos que limiten su potencial. De acuerdo, en verdad muy claro, digamos, esta perspectiva y cómo se está traduciendo en el día a día de las aulas, ¿no? Pero justamente este alineamiento, ¿no? Entre el marco curricular y las prácticas pedagógicas definitivamente está en proceso de implementación y como todo proceso de esta magnitud también tiene desafíos, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Esta transformación que impacta tanto los aspectos técnicos del sistema educativo como la realidad cotidiana del aula, ¿no? Que puede ser de la experiencia de aprendizaje de los niños y niñas hasta los desafíos específicos que enfrenta una docente trabajando en condiciones rurales, por ejemplo. Y también teniendo en cuenta, ¿no? Esta diversidad inherente al contexto guatemalteco, justamente queríamos consultarle cuáles han sido los principales desafíos, o quizá las mayores resistencias que se han identificado durante el proceso de implementación de este nuevo diseño curricular y cómo se están abordando estas dificultades, ¿no? Tanto en aspectos institucionales como aspectos pedagógicos. Claro. De hecho, en el año 2024 nosotros hicimos una consulta a los docentes que están en servicio, los docentes de nivel de educación preprimaria. Y preguntábamos cuál era la mayor necesidad que tenían en la implementación del currículo. Y todas pidieron formación, que querían una explicación más clara de cómo implementar el currículo y como todo proceso de transformación a gran escala, la actualización enfrentó desafíos como maestras sin tener la seguridad de cómo implementarlo. Pero también en el ámbito institucional, asegurar el financiamiento, la formación docente, que implica cómo vamos a formar y hasta dónde vamos a llegar, y la distribución de materiales. Regresando a la formación, acompañar a los maestros a las maestras ha sido un gran reto, sobre todo aquellas, como bien decía usted, que trabajan en áreas rurales con limitaciones de recursos. Tenemos escuelas, una gran cantidad de escuelas multigrado en el nivel de educación preprimaria. Y sabemos las dificultades que ellas están viviendo. Entonces, estas dificultades están siendo atendidas a través de procesos de capacitación, procesos de acompañamiento técnico, pero también creo que eso es algo muy valioso, son las alianzas con comunidades y con la cooperación internacional. Esto es algo que nos está fortaleciendo mucho para poder ir subsanando estas resistencias o estos desafíos que hemos estado teniendo. De acuerdo, y muy ligado a estos desafíos, ¿no? Justamente sabemos que el propósito fundamental de esta actualización
curricular es generar transformaciones concretas en la experiencia educativa cotidiana, ¿no? Y más allá de estos aspectos curriculares más formales, lo importante también es cómo estos cambios se traducen en las aulas. Por ejemplo, en las que usted mencionó de condiciones rurales multigrado, ¿no? Entonces, queremos saber un poco cómo han cambiado las dinámicas de aprendizaje, qué nuevas oportunidades de desarrollo están experimentando los estudiantes más pequeños, así como los docentes de este nivel educativo, ¿no? Entonces, sobre la base quizá de los primeros resultados observados en la implementación de esta nueva edición del CNB, posiblemente en el último par de años, ¿qué transformaciones concretas se están evidenciando hasta ahora en las aulas del nivel de educación preprimaria? Bueno, en la práctica educativa cotidiana ya se han observado gratamente transformaciones significativas. El currículo promueve un mayor énfasis en aprendizajes activos y en el juego como estrategia central de la enseñanza. Eso se nota al llegar a las escuelas. También se ha dado lugar a una mayor presencia de contenidos vinculados a la ciudadanía, al medio ambiente, a la convivencia pacífica. Las docentes están reportándonos que los niños y las niñas muestran más autonomía, más creatividad y seguridad para expresarse. Además, sí estamos evidenciando un avance en el desarrollo socioemocional y en el uso de las maestras de recursos pedagógicos adaptados a los contextos. De acuerdo, muchas gracias por la concreción y mencionarlos de forma muy clara cuáles son estos aspectos relevantes de cambios concretos que se están viendo en la implementación del nuevo CNB. Y ahora ya pasando a una visión más a futuro, ¿no? El CNB concibe un proyecto educativo del Estado guatemalteco flexible y perfectible, que definitivamente puede ser enriquecido, modificado según las situaciones cambiantes del país y obviamente también a nivel global. Esto sugiere una visión a largo plazo y un compromiso con la mejora continua. Entonces, teniendo en cuenta este panorama, queríamos consultarle cuáles son los próximos pasos o las áreas prioritarias que el Ministerio de Educación ha identificado para continuar consolidando, evaluando y, de ser necesario, perfeccionando esta actualización curricular, concretamente en el nivel de educación preprimaria. Perfecto. Sí, uno de los próximos pasos y de los próximos cercanos es mantener una comunicación permanente con las maestras en servicio. Estamos enfocados en consolidar la implementación mediante una capacitación docente continua, evaluar de forma sistemática el impacto de esta actualización de los aprendizajes y en el desarrollo infantil. Además, seguir perfeccionando el currículo sobre la base de las nuevas evidencias y de las necesidades emergentes del país y de la región, ¿verdad? Trabajamos entonces sobre la base de entender que el currículo es una aspiración y por lo tanto está en constante construcción, que debe seguir aprendiendo y evolucionando para responder a los cambios del contexto nacional e internacional. Y regreso a nuestra prioridad y es escuchar la voz de nuestras maestras para poder tomar mejores decisiones y que el currículo vaya respondiendo no solo a las necesidades, ir cubriendo esas necesidades, sino también marcar un paso que nos mantenga a nivel global totalmente actualizados y sobre la base del respeto a los derechos de los niños y las niñas. De acuerdo, Claudia, muchas gracias por su respuesta y justamente para ya ir cerrando y haciendo un balance de esta conversación, queríamos que basándose, digamos, en toda la experiencia adquirida con esta actualización curricular, ¿qué recomendaciones fundamentales ofrecerían, digamos, a otras instituciones o a otros países que busquen emprender, digamos, un proceso de reforma o actualización curricular a gran escala? Especialmente en lo que respecta a la metodología, la participación y la adaptación a contextos diversos, ¿no? Como lo tiene, digamos,
en el plano de la política guatemalteca? Bueno, si nos atrevernos a recomendar es sobre la base de la experiencia que vivimos, y una de las principales lecciones que podemos compartir es la importancia precisamente de apostar por una participación amplia y representativa de todos los actores involucrados en la educación. También resulta clave basar el proceso en evidencias sólidas, más allá de las tendencias pedagógicas. Es importante la escucha de lo que sucede en las implementaciones. Asimismo, es fundamental garantizar la voluntad política sostenida y concebir el currículo como un proyecto de Estado que va a trascender los cambios de gobierno. Finalmente, pues la mejor implementación del currículo es aquella que puede adaptarse a las realidades cambiantes. Es decir, nuestra recomendación de la participación es también entender y comprender el currículo como algo vivo, algo que va evolucionando con el tiempo. De acuerdo, Claudia, muchísimas gracias por estas lecciones aprendidas, por estas recomendaciones que creo que van a ser muy, muy valiosas. Y ya por último, le invitamos, ¿no?, a modo de cierre, a dar un último mensaje a nuestra audiencia, vinculado también a este ciclo de movilización de conocimiento en primera infancia que venimos desarrollando desde el KICSLAC. Sí, muchas gracias. Pues el mensaje final sería el reconocer que el éxito de los aprendizajes en los diferentes niveles está fundamentado en la inversión que hagamos en la primera infancia. Es algo que es correcto, que vale la pena hacer y que nos facilitará en el futuro que los procesos de educación, que los procesos de aprendizaje sean eficientes, sean efectivos, y que los indicadores a los que aspiramos se vayan moviendo positivamente. Eso es lo principal. Invertir en la primera infancia es una buena decisión, es lo más correcto que podemos hacer en educación. Muchas gracias. Perfecto, Claudia, muchísimas gracias, en verdad, por tu participación, tus valiosos aportes, y muchas gracias también a las organizaciones que hacen posible este tipo de espacios y proyectos: la Alianza Mundial para la Educación, el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo, la Organización de Estados del Caribe Oriental, y a todo el equipo de Suma a cargo de esta iniciativa tan importante para seguir pensando y debatiendo sobre educación en la región. Los invitamos a sumarse al fanpage de Facebook, que pueden encontrar como KICSLAC Hub, y para seguir de cerca todas las actividades, novedades y eventos, así como la página web del KICS, www.gpekix.org. En suma, estamos presentes en Facebook, X, Instagram y LinkedIn, y en nuestra página web www.sumaedu.org. Otra vez, muchísimas gracias por compartir este espacio de conversación y diálogo reflexivo. Nos vemos pronto.